Hola, ¿qué tal con todos y todas, amigos y amigas de Indimedia y de Frecuencia Subversa? El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de Radiografías, un segmento, como decía, de Frecuencia Subversa e Indimedia. Y hoy contamos con la agradable presencia de Raúl Civechi. Él es un militante, periodista, escritor y activista uruguayo. Entonces hoy día vamos a conversar bastante, ya que aprovechamos que está en Ecuador, para que nos cuente un poco sobre su gran proceso, que ya son varias décadas en eso. Entonces, Raúl, qué agradable conversar contigo. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado el Ecuador? Bien, siempre bien. Siempre bien, no es primera vez que vienes. No, vino muchas veces, Ajá. muchas veces. Bueno, en un primer momento, Raúl, vamos por el inicio, ¿no? ¿En tu infancia o en qué momento de tu vida se despertó ese sentimiento, quizás esa sensibilidad por los movimientos sociales, por la injusticia o por lo que podía leer, como tú le denominas, los pueblos en movimiento? Bueno, en el año 68, la gran revuelta del 68, yo tenía 16 años. Ujú. Terminé ese año el primer ciclo del secundario y empezaba el segundo ciclo. Y fue en ese 15, 17 años que empecé a involucrarme en cosas. Primero en el colegio, en asambleas, en reuniones, en manifestaciones. Eran momentos de mucha represión, pero también de mucho activismo colectivo. Y entonces, bueno, empecé a ir a las manifestaciones, a las asambleas. Me involucré muy rápidamente con un frente de masas del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que tenía diversos frentes, y yo estaba en el Frente Estudiantil Revolucionario, FER, y en el vínculo siempre con el movimiento, ¿verdad? Con el MLN. Y eso fue un periodo muy rico, muy potente. Hay que desmitificar también lo que hacíamos, ¿no? Porque uno iba a reuniones, a fiestas. Yo no era muy de fiestas, pero en realidad la gente que te interesaba, las chicas más bonitas, los momentos más intensos, la guitarreada, el fogón, eran en esos ámbitos, ¿verdad? En los ámbitos del colegio y de la militancia. Después vino el golpe de Estado en el 73, o sea, fueron 5 años de mucha actividad, de mucha movilización, de estar todos los días en reuniones. Yo después empecé a ir a facultad, pero no di ningún examen, ¿verdad? Estuve un año en Facultad de Humanidades, que era filosofía, letras, todo eso es lo que hoy se llamaría así, y íbamos a hacer organización, a preparar movidas, ¿no? Y entonces era la intencionalidad de la lucha, ¿no? De cambiar el mundo. El sueño de que íbamos a cambiar el mundo, y nosotros estábamos cambiando en ese proceso. Bueno, luego vino la derrota y el exilio. Ujú. En ese sentido, luego viajaste por distintos países. ¿Cómo fue ese proceso de inmersión con los distintos lugares y espacios y pueblos en los que te encontrabas? Bueno, yo primero me exilié, me fui a Argentina, estuve un año hasta el golpe, en 75-76, después me fui a España. Ahí milité 16 años en organizaciones políticas españolas, aprendí mucho, sobre todo de formas de organización, de trabajo con la gente. Y a partir de la mitad de ese exilio en España, empecé a viajar por América Latina, inicialmente por Perú, que me atraía mucho, viajaba en realidad, fíjate tú, el partido en el que yo militaba en España tenía una agencia de viajes como forma de recaudar fondos, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces viajaba como guía de turismo. Primero fue en el Perú, en Bolivia, en Ecuador. Me acuerdo que vine a Ecuador en los años 90, estuve con Guayasamín. Le hice mi primera entrevista como periodista fue con Osvaldo Guayasamín, 94, 95, en Colombia, Guatemala. En fin, después fuimos bajando, ¿no? Chile, cuando ya cayó la dictadura de Pinochet. Entonces, venir, por ejemplo, al mundo andino, para mí como varón blanco de clase media de un país como Uruguay, donde todo era eso, europeo, fue un desafío muy grande. Recuerdo que en los 90 también estuve en Quito y en Otavalo con Lucho Macas. Hicieron una comida ahí. En aquel momento él hacía poco que había pasado el levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Pero yo empecé a viajar a fines de los 80 por América Latina. Bueno, y el mundo andino me maravilló.
me encantó el mundo andino. Y fueron varios años hasta que me volví a vivir a Uruguay en el 92 y pude conocer algo que yo no conocía y en el pensamiento marxista en el que me había formado no existía, que era la comunidad indígena, ¿verdad? Y empezar a tratar de entender la comunidad, de comprender la comunidad. Era muy difícil por esa formación, o deformación si prefieres, y me ayudó mucho la literatura, ¿verdad? Me ayudó José María Arguedas, el peruano, para mí uno de los más notables escritores del mundo, y el ecuatoriano Icaza, Jorge Icaza, ¿verdad? Guasipungo, todas aquellas novelas. Después de lo que vivías con las comunidades, el leer esas novelas te ayudaba bastante a entender más cosas, ¿no? Y después me volví a vivir al Uruguay en el 92, porque ya había caído la dictadura en el 85, pero yo iba y venía todos los años. Y después vino el segundo gran renacimiento, que fue el zapatismo. La revuelta zapatista del 94 fue para mí una removida de pies a cabeza, y bueno, y fue lo que hizo que sea quien yo soy hoy, ¿verdad? Una persona que está con los pueblos, que quiere estar cada vez más, a pesar de que ya tengo casi 72 años, sigo en ese trillo, ¿verdad? Pero quiero decir que hubo dos momentos en mi vida, ¿no? El de la adolescencia, el de descubrir el mundo de la lucha, de la militancia, y luego la crisis del socialismo real, la búsqueda de la comunidad y el zapatismo. El zapatismo me formateó de arriba abajo. Totalmente. Sí, totalmente. En ese sentido veía que tienes bastantes publicaciones y bastantes artículos como escritor, como periodista. ¿Cómo fue ese proceso, ese camino de empezar a escribir? ¿Qué consejos podrías darnos a quienes queremos meternos en ese camino de la escritura? Bueno, yo al principio escribía y no me salía nada. Yo empecé a escribir con las máquinas de escribir, ¿verdad? Que es aquella, las de las teclas que se traban, ¿no? Después con la computadora fue más fácil. Pero yo lo que descubrí es que tienes que tener algo para transmitir desde adentro. Yo nunca me olvidaré, porque yo la conocí en Guatemala cuando ganó el premio en el 91 a Rigoberta Menchú. En el 92 ganó el premio y yo llené toda mi habitación de velas y de fotos de ella, y entonces como que hice como una meditación, y desde los afectos fue como comencé a escribir, ¿no? Yo ya había empezado a escribir antes, en los 80, como crónicas de viaje. Yo creo que uno tiene que empezar por lo sencillo, por lo que siente, por lo que le afecta. Si algo no te afecta, si no tenés un sentimiento, es difícil escribir. Yo solamente lo racional vino después, ¿no? Pero yo creo que es importante para quien escribe. Lo mío es escribir, lo de otros puede ser foto, video, lo que sea, películas. Lo mío es escribir, redactar, me gusta mucho, disfruto mucho de la redacción. A veces me piden algo y tengo que hacerlo muy a las patadas y eso no está bueno. Pero en los comienzos fue dándome mucho tiempo, puliendo. Hay como una cosa del artesano, ¿verdad? Que hace carpintería, que le pasa un papel lija porque esto quedó un poquito rugoso, o una pinturita aquí, ¿no? Yo creo que el momento de pulir la escritura es muy importante. A mí Eduardo, tuve relación con Eduardo Galeano, presentó mi primer libro en el 95 sobre el zapatismo, y trabajamos un poco juntos con el zapatismo. Él fue el que creó el periódico donde yo trabajé muchos años, en Uruguay, Brecha, y le tenía mucho cariño y respeto. Galeano se tomaba tiempo para escribir. Él hacía un articulito y lo mismo estaba una semana para hacerlo. O sea, el tiempo es fundamental. Paso de hormiga. Sí, y los sentimientos, ¿no? Lo que uno siente, poder plasmar en palabras, que es mi caso, lo que uno siente. Bueno, creo que eso es un arte. El escribir es un arte y hay que tomarlo como un arte, y el artesano no hace las cosas por encargo ni en serie, ¿verdad? Hace piezas, y piezas únicas. Y yo hay piezas con las que me identifico y otras con no tanto, ¿verdad? Pero sí creo que es un arte. Muy bien, en ese sentido, ¿qué considerarías tú que es el periodismo militante con tu experiencia? ¿A qué conclusión llegaste? El periodismo militante es considerar que el sujeto de lo que tú escribas no eres tú, ni el medio en el que estás, sino el sector popular que reflejas. Entonces tienes que centrarte en eso, ¿verdad?
y por lo tanto implica trabajar con la gente, estar con la gente, no con la gente en general, sino con Pedro, Juan, María, ¿verdad? Con personas de carne y hueso, y reflejar esa cuestión en la escritura. Me parece que el periodismo militante no debe ser dogmático, ¿verdad? Pero sí debe hacer hincapié en eso. Yo, aunque tenga un nombre, aunque tenga un periódico, una personalidad que escribe, me debo a ese sujeto colectivo. Uh-huh. En ese sentido, digamos que hace rato me mencionabas que hay dos momentos que fueron decisivos en tu formación. Quizás hay algún momento más que te haya frustrado o que te haya hecho dudar del camino que decidiste. Buena pregunta. Yo diría que dudo todos los días del camino que elegí. Estoy convencido y sigo, ¿no? Pero yo creo que el dudar es bueno. Uh-huh. Yo a veces ahora digo, tengo 72, ¿debo seguir viajando tanto? O ya mejor me quedo más tiempo en mi casa y viajo menos, porque vuelvo muy cansado. Y como esa tontería que digo, hay muchas dudas que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, me entran muchas dudas cuando veo que una lucha auténtica es utilizada por personajes, como escalera, para ascender individualmente, o cómo se deforma esa lucha en elecciones y muchas otras cosas. Uh-huh. Esos momentos me deprimen un poco, sí, dices, bueno, qué triste, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todos estos años de experiencia, son varias décadas de lucha, de militancia, casi 50 años o más de estar luchando. ¿Qué aprendizajes tú rescatas que consideres importantes? Que nunca llegaste, que la lucha, mira, eso me lo enseñó el zapatismo. Hay un cuento entre Marcos y el viejo Antonio. Dice Marcos, el viejo Antonio me contó que la lucha es como un círculo. Para Occidente es una meta, ¿verdad? La toma del poder, la revolución, es como un círculo. Tú te incorporas en un lugar a la lucha y nunca termina. Uh-huh. Nunca termina. Entonces eso me parece que es muy importante. Nunca se termina. Siempre hay algo por lo que luchar. Como decías, uno tiene a veces un proceso de duda todo el tiempo. Mucha gente a veces se desanima, inclusive uno mismo se desanima al ver que las cosas quizás no cambien. Quizás tienes algún mensaje que pueda ayudar a que esos corazones no apaguen ese fuego por transformar las cosas. Que no se desanimen, que piensen que en el tiempo largo, en el tiempo indígena, que esto es para siempre. Que siempre va a haber opresiones, no se llega a un paraíso en que todo es perfecto. Esa imagen del socialismo es horrible, ¿verdad? Entonces, no es la perfección. No hay un mundo sin opresiones. Entonces, por más que estés, nunca se termina. Que pienses no en correr, sino en caminar despacio para que llegar lejos. Eso dicen los zapatistas, vamos despacio porque vamos muy lejos. Qué agradable, muy bien, muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Fue muy satisfactorio conversar contigo, que nos compartas tus experiencias. Bueno, esto fue una nueva radiografía, esto fue Frecuencia Subversa e Indimedia. Hoy día contábamos con la presencia de Raúl Civechi y muchas gracias, Raúl. Bueno, chicos y chicas, gracias por vernos, por sintonizarnos, así que ya nos veremos en otra radiografía. Esto fue Indimedia y Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Esta es la sala de las panteras negras o comedor popular. Ajá. Porque las panteras tenían, no se supo mucho después, por lo menos yo lo supe después, comedores populares para la población negra que realmente sufría mucho, ¿no? Incluso hay una persona, ¿verdad? Sí, o Clarita. Ajá. Entonces es como una historia de los comedores populares en la lucha. Aquí aparece el paro nacional del 2022, ¿verdad? Que en realidad por las caras parece del siglo pasado, ¿no? Sí, pero de hecho es más toda la historia de Chile y de diversos lugares donde ha habido ollas comunes. Y aquí un pequeño altar con un escudo de la revuelta, ¿verdad? Y después diversos adornos. Qué bonito. Sí. Súper bien. Pañuelo maya, diversos símbolos. ¿Tu formación entonces en un primer momento fue marxista? Sí, sigo teniendo a Marx en el horizonte, pero
no se puede trasladar a Marx mecánicamente. Ni calco ni copia. Ni calco ni copia. ¿Quién dijo eso? Mariette. Ah, era la prueba que te iba a tomar. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.